estoy pasando muy bien. Este es mi viaje, my friend. Me siento happy al 100. Fe en mis sueños, amén. Yo Shimura. ¿Qué onda? Aquí Shimura y este fue mi primer show, mi primer presentación. ¡Go! Desde mi perspectiva, pienso que en la vida, en absolutamente todo, cuando quieres algo, hay que animarse. Ese es el primer paso. Animarse, pero con coherencia. Decir, quiero algo y voy a por ello, cueste lo que cueste. Con actitud. Si tienes eso, pues ya tienes unos pilares y unas vigas bien fuertes en tu mentalidad para conseguir todo lo que te propongas. Puede haber obstáculos, desafíos, pero un solo norte. Y también es importante divertirse, disfrutar del proceso. Yo lo hago a mi modo. Shimu está aquí para romper las reglas con mucha fe. Y bueno, el miedo es parte del camino, es nuestra naturaleza. El ego ahí jodiéndonos para mantenernos en nuestra zona de confort y frenarnos. En mi caso tuve que hacer un trato con el miedo. Ahí estaba 06 susurrándome al oído, diciéndome, ¿y si fracasas? ¿Y si te va mal? ¿Y si todo es perder el tiempo? ¿Si no vale la pena? De repente 03 ahí en su show entra en escena y le dice, hey, ya basta de esas historias, esto tiene que parar. 06 compartimos la misma cabeza, ya puedes hermano, moderar. Y ya que el ego no escucha, es terco, 03 aparece con un golpe al ego directo y ¡ping! 06 se limpia la boca y le dice, no puedes vencerme, yo siempre vuelvo. Así que chasquea los dedos y de repente la cabeza de Shimu empieza a hacerse oscuro. Y ahí empieza la batalla mental. Los sueños, la música versus el miedo, el ego, la zona de confort. Y bueno, no acaba ahí. También entra 22 en escena con una piña y pues 2 contra 1, ¿no? Lo contrario al miedo es el amor y lo contrario al ego es el ser. Y si hay amor por las cosas que haces, el miedo no es nada. Hacen un trato, se ponen bien firmes, charlan con 06, negocian con 06, también 44 entra ahí en escena viendo sus intereses. Ya, bueno, a eso me refiero con disfrutar el proceso, divertirse y let's go. En este show tuve el privilegio de ser acompañado por mis Shimo Booms. No así, pero que se estamos haciendo bailarines. ¡Holi! Mi primer show ha sido una aventura total. No esperaba que sea así, de la forma en la que fue. Ideas antes de ser famosos. Por un lado, estaba con la producción de mi primer videoclip. Y por otro lado, boom, tenía que desarrollar un show. Shimu, salúdame cuando seas famoso. Ya, En hola. Instagram. Estos videos son cuando nuestra vida era tranquila y no lo sabíamos. Éramos simples mortales. No podemos salir a la calle sin que nos... Así que era como que ahora sí, Shimo, esto se va poniendo loco. Hacemos conmigo igual, los dos. Justo ahí en el film se dio una oportunidad de una presentación y yo dije, de una hay que darle. Hay que aprovechar las oportunidades. Lo más loco es que tuve la suerte de abrir para un artista con una trayectoria razonable, en este caso Macano. Wow, mi primer show y es para abrir a un artista que tiene recorrido. Para hacer la primera vez, para mí ha sido un gran comienzo. Y por supuesto, el gran Harold comandando las coreografías.
Este trabajo de coreografía que hemos realizado para Shimura ha sido un proceso que ha durado algo de unos 6 meses, 5 meses. Los ensayos fueron intensos con Harold, con Ceci, con Sori, con Dani, con el vivo y animador Niro. Un show no se arma solo, así que es vital ensayar, fundamental. De 5 meses en los que hemos estado practicando constantemente con los bailarines y poder brindarnos un show de calidad. Había que prepararse bien, así que ensayamos varios meses. Antes de todo esto ya estaba el plan armado, ya estaba tocando puertas, buscando alguna ventanita por ahí para poder presentarme. Fue toda una locura, un reto. Y después de varios intentos, ¡pam!, se dio y Shimu tenía que aprovechar esa oportunidad. Y le dimos. La otra semana, ¿cómo va a ser? ¿Qué hora? Solo el jueves yo vendré. Para el recuerdo, Hablemos por el pero si está irregular. antes de que sea famoso. Yo voy a ser famoso, así que vas a vender el video. Vos igual. Cada vez que tengo la oportunidad de presentarme, es un boom de emociones. Sientes miedo, alegría, euforia. Es como que ver el toquecito especial, porque lo hace como que entretenido, como que ya se viene. Y bueno, yo lo disfruto. Hoy es mi primer show, estoy emocionado y a la vez nervioso, y eso es genial. Mantener la calma, estar tranquilo. A ver... ¿Estás? Respirar bien, tranqui. Y todo saldrá bien. Más que todo, mantener mi flow, mi actitud. O estás. Es como que mi antídoto antinervios para esos momentos. Es como que mi power. Y bueno, nos vamos a tomar taxi. Lo que me da vida, El gran día es hoy. lo que me funciona. Go. Ya en el lugar nos encontrábamos afuera. Estaba coordinando con el team, con la organización del evento. Shimu y su crew, todos bien contentos, bien facheros, felices. El personal del evento nos recogió para llevarnos a la parte trasera, donde entramos a camerinos. Y obvio, fotitos. Bendito sea quien inventó las cámaras. Estábamos contentos, sobre todo yo. Shimura iba a tener su primer concierto. Nos preparamos, Harold, Dani, Ceci, Sori, los bailarines, Niro, el vivo y animador, Janine y Klest en la parte logística y cámaras, Beto, el DJ. Ellos fueron mi staff esa noche. Para varios de ellos también fue su primera presentación, su primera vez en un escenario. Ahí repasando qué vamos a hacer, qué teníamos que hacer, ya lo teníamos, ¿no? Pero igual se siente, ¿no?, en el pecho una corazonada de subir a un escenario y... Todos ahí, ¿no? Como que ya nos toca, era como que decían ya nos tocaba, pero nada todavía, entonces creo que eso ha hecho emocionar más, estar ahí sacándonos fotos, riendo. Y claro, Ceci haciendo su blog, como siempre, con esa actitud y energía. Bye.
Backstage, amiguesa. Mientras nos cambiábamos, estábamos tan nerviosas con Soraya que hacíamos caer las cosas, nos matábamos de risa, nos tratábamos de filmar, de sacar fotos, porque no caíamos en cuenta. Primero que los nervios, sí, creo que los nervios era algo que estaba presente en mí. Pero el hecho de hablar con Shimu, con Ceci, con Harold, con Dani y darnos el ánimo que se requiere ha sido lo máximo, porque así hemos entrado a escena y ha sido genial, ha sido lo mejor. ¿Nerviosa? Nerviosa. Siento que en un futuro voy a recordar ese momento y se sentí como pisar primera vez el escenario, porque así la primera vez que bailo para un amigo. Y no, fue genial, ¿no? Grabamos unos momentos ahí con los nervios, todo antes de salir, todo eso. Fue algo espectacular ver, ¿no? Esa tensión, ¿no? Siempre me gusta ver esa tensión, ¿no? De nerviosismo para entonces salir, ¿no? Sientes esa pasión, ¿no? Bueno. Yo voy a poner recita como la sombra. El de paso. Miren esa pinta, bro. Miren esa pinta. Miren esa pinta. Yo hecha la bloguera cuando no subo nada nunca. El DJ. Ya vamos a salir al show. Y la hora de la hora llegaba. El escenario estaba listo, nosotros también. Detrás de cada presentación hay esfuerzo, alegría, amor, dedicación, ilusión, emoción, para poder disfrutarlo un momento. Un velocista se prepara 4 años para correr segundos en las Olimpiadas. Un actor ensaya meses para actuar 1 hora. Un músico ensaya horas y horas y horas para tocar una canción, 3 minutos. Un bailarín repite miles de veces un movimiento para que dure un ratito, 1 segundo. No importa que hoy día se diviertan, chicos. La vida es una sola y esta experiencia pasa todos los días, así que disfrútenlo. Y es un momento que va a ser para mí inolvidable y para ustedes también lo mismo. Aquí empieza a sueñar. Aquí empieza todo. Ponerle chispa de ella. Y de eso se trata, pienso, de disfrutar los momentos, porque al final de cuentas la vida es eso, son momentos. Sean grandes, sean pequeños, son eso, instantes que valen mucho. Y lo que lo hace más especial es la gente que está ahí a tu lado acompañándote. Y pues esos momentos hay que disfrutarlos al máximo. Y bueno, un día me dije, Shimu, si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien, a lo grande. Desde que tengo memoria, me ha gustado la música. Pues para ese día y para próximos shows, armé un intro. Cantaba en el kinder. La profe me sacaba al frente y yo cantaba. Y obvio, loco, quedó brutal. La vida es una sola. Hay una sola oportunidad para ir por tus sueños, perseguirlos hasta alcanzarlos. En grande. Es una experiencia y a mí me gusta darlo todo y pues quedó genial, así que ensayamos un intro más. Y ese día, subiendo las gradas, los nervios desaparecieron y mi corazón era boom, 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 pero de alegría, y pues quedaba disfrutarlo con todo. Lo acaso me declaro un soñador. Me declaro el locura. Imagínate, no sé, un intro picante, una guitarra de fondo así como que chum 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 chucu chucu chum chum. El lugar
estaba repleto. Ahí nació Shimura. Y ahí nació Shimura con su alter ego 22, el bailarín, por supuesto el alter ego 3, el músico, el soñador, cumpliendo el principio, el primer paso de su sueño. También el alter ego 06, como que tratando de meter miedo, dudas en la cabeza. Y claro, 44, por supuesto. Fue muy churo tener a mis amigos y compañeros de baile ahí esa noche. Para mí ha sido ir a bailar con tus amigos, a divertirse y también ver a tu amigo cumplir un sueño, de sacar su música y acompañar eso, ¿no? Mientras todos reímos, bailamos y nos estamos divirtiendo. Para mí esa es la palabra, la diversión y el trabajo en equipo que hemos tenido ha sido precioso. Ha sido muy, muy lindo, ¿no? Es un inicio y un principio y un después de mi carrera de baile. Algo que puedo destacar de este primer show ha sido las correteadas con Ceci, porque nosotras íbamos y nos cambiábamos el vestuario, que los tacones, que las zapatillas, que el buzo, y era correteada, salida, entrada, gradas, va a subir, bajar. Estábamos a 1000 por hora, pero la energía y todo en el escenario se le ha dado al 110%. Así que con eso, la verdad que yo satisfecha del show. Bailar en público, un público amplio, fue emocionante. Quizás como que querían ganar los nervios, pero estábamos ahí intentando romperla. Y en los ensayos, ¿no? Harold y las chicas, Ceci, Sori, eran como exigentes. Shimu igual decía, ¿sabes qué? Mejora esto, si no puedes hacer lo otro. Buscaba mejorar, ¿no? Entonces el primer show fue hermoso. De disfrutar ha sido más que todo un disfrute, un goce estar ahí. El primer show, yo era la persona que se encargaba de decir qué hacer y qué no hacer a los sonidistas y demás, y decirles a los chicos, anda por allá y pasa por aquí, vení así. Entonces esa ha sido la parte chura, y la persona que se encarga de armar todo es como... Alguna vez, creo que incluso lo había posteado en mis redes, el ser como la armadora en el básquetbol, ¿no? Hacer un nuevo género en ese público como que te da, ¿no? Un flechazo en el corazón, a ver qué tal, si le gustaba a la gente, ¿no? Y no, más bien la gente encantada, y animar a la gente, sacarle, ¿no? Esa sonrisa o picardía de la gente tarijeña. Realmente me quedé asombrado, que se siente muy bien, ¿no? Y bueno, después de todo, es algo que me encanta hacer desde chico, ya lo hago desde los 8 años. Y bueno, para mí sí es algo muy difícil y hay que tener mucho corazón también, ¿no? Para entrenar, darse su tiempo. Entonces fue, la verdad, impactante para mí ver y sentir esa esencia, ¿no? Como amigo también y como productor también, ¿no? Entonces me encantó vivir esos momentos con ellos dentro del escenario.
estar en el escenario junto a él ha sido cómodo, un poco de nervios porque no quieres fallar a él y porque es una persona cercana a ti y no, pues todos estábamos con un poco de nervios porque queríamos dar lo mejor para él. Esa noche canté canciones de reggaetón, de hip hop, de trap, un poco de electrónica. Di un adelanto de mi primer tema y de otras canciones. Fue muy agradable vivir y brindar mi show para esas personas. No esperaba que sea así tan grande, digamos, o de esa magnitud. Cantamos, saltamos, regalamos cosas a la gente y brillamos todos. Todo artista busca progresar con su arte y tener presentaciones para mostrar lo que haces, pues es un gran progreso. Aunque sea por una persona, pero que a esa persona le guste y te diga como que, oh, brother, felicidades, es como que, wow, ya es el +1, ya es un avance. Muy agradecido, gratificado, porque ellos confiaron y creyeron en mí desde el principio. Y ahí están siempre haciéndome el aguante y los banco un montón. Son momentos únicos, yo creo que agradezco mucho a Shimu por esa oportunidad, por haber brindado, ¿no? Como que, o sea, en muy buena onda, decía que esté para su equipo y yo agradezco mucho eso. Una buena experiencia para las personas que están presentes en el show y a poder disfrutar de su música. Es un nuevo comienzo para él y un nuevo comienzo para nosotros como sus bailarines. Y con ellos es algo increíble, o sea, el flow, la energía, todo lo que implica el movimiento corporal en cuestión al reggaetón y a moderno, pues ha sido algo buenísimo. En el ámbito de escenario, como me siento con ustedes, con los chicos que bailan, con Shimu, ¿no? Que canta, me siento re bien, como que me siento en casa. Realmente hemos compartido y hemos disfrutado entre todos. Yo creo que cuando uno se siente cómodo haciendo algo y más aún algo que ama hacer, no hay mejor cosa. Y pues churo. Y bueno, al final el resultado se ha visto, ¿no? Algo emotivo también para mí, captar algo que también me gusta que él hace, ¿no? Y ser partícipe de ahí fue genial. Entonces, para mí, siendo la primera experiencia, y más aún con un artistazo que yo lo admiro mucho, a Shimu, ha sido muy lindo, la verdad. Y estaremos siempre a la expectativa de traerles un show diferente, un show nuevo. Me siento feliz y contento por ser parte, ¿no? Y ver el comienzo que hemos logrado, que está logrando. Que sé que él está creciendo ahorita y sé que va a llegar a impactar, entonces qué más para mí estar orgulloso y decir, no, yo he comenzado con él, yo lo he visto, lo he apoyado, estaba aportando a él y ahora verlo en la cima va a ser, yo creo que una emoción inmensa porque todos nos alegramos por el triunfo del amigo. Por eso le llamo el viaje, porque es un viaje. Cuando tú viajas te emocionas, te diviertes, conoces cosas, conoces gente, disfrutas. Y esta ocasión yo disfruté mucho esta experiencia. Estoy emocionado y a la vez nervioso. Genial. ¡Para moverte! Y bueno, poder decir cuando sea viejo, puta loco, cuando era joven me animé a dar ese primer paso. Y me animé a ir por mis sueños. Yeah, baby. Shimura. 2, 3. Un proceso muy fluido, Es que no veo este. Me mira la gente, sé que lo hacen porque soy diferente.